¿Qué tal, Eric? Buenas tardes, dígame. Eric Alexander Tatawin levantó la mano. No, licenciado, fue creo que por error, que ahorita me acabo de conectar. Está bien. Bienvenidos, jóvenes que se acaban de conectar. Recuerden colocar su nombre completo y número de carnet. Vamos a dar unos minutos más para que se terminen de incorporar los compañeros y damos inicio con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a dejar programado un ejercicio para la siguiente semana para no saturarlos mucho ya que están en periodo de exámenes. Entonces es una lectura que ya les subí en el Classroom. Pero vamos a platicar de eso en un momento.
¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Disculpen que esté algo oscuro, pero acaba de quemar un foco en plena clase, entonces solo se ve algo oscura la cámara. Pero como siempre, un gusto poder saludarlos, deseándoles éxitos en esta jornada de primeros exámenes parciales. Como ustedes sabrán, pues fueron aproximadamente 100 exámenes los que se realizaron, 100 exámenes parciales. Nosotros tenemos una media de asistencia aproximada de hasta 70 alumnos. Eso quiere decir que la asistencia no es completa con las personas que se evalúan. Esto va a tener una repercusión al final del curso, por lo que platicamos al principio, de cómo íbamos a llevar el punteo total, ¿sí?, de la zona y del examen final. Yo les recomiendo de que por favor sean consecuentes con la asistencia y felicitarlos. Hay muy buenos exámenes, he analizado. Permítanme, jóvenes. Perdón. Como les decía, he analizado algunos exámenes y realmente no se busca que ustedes memoricen los contenidos, memoricen los conceptos, sino que tengan la idea y que sepan explicarlo. Entonces está tomando la consideración en ese sentido para la calificación y por el momento hay muy buenas notas, ¿sí? Los exhorto a que sigan así. Ya el día de hoy comenzamos con el contenido de la segunda unidad que vamos a evaluar en el segundo examen parcial. La zona que vamos a tener dividida para el segundo examen parcial va a contemplar los ejercicios, ¿sí?, que hemos desarrollado a lo largo del curso. El día de hoy tengo planeada una lectura de un análisis jurídico por parte de la UNAM. Solamente vamos a analizar algunos conceptos y algunas páginas de este documento. El documento tiene 45 páginas aproximadamente, 45, 46. Vamos a analizar algunas que tengo anotadas y ustedes, como trabajo en grupo, van a realizar nuevamente un cuestionario. Este cuestionario lo deben de entregar para el día jueves, ¿sí?, manteniendo los grupos con los que hemos venido desarrollando. Para los dos compañeros que han trabajado las tareas grupales individualmente, de igual manera, si gustan, les hago la cordial invitación para que puedan unirse a algún grupo, o si gustan seguir trabajando individualmente, pues es permitido, ¿verdad? La idea es que ustedes recaben información y hagan un glosario de preguntas bastante puntuales, concisas, no copiando ni pegando, sino con sus palabras, para que les sirva de guía para la resolución del examen, ¿sí? Y al día de hoy iniciamos con la segunda parte de la parte general del derecho internacional privado para poder concluir con la parte especial que va a ser objeto de evaluación para el examen final, ¿sí? Entonces, les voy a presentar. Me comentan, por favor, si se ve la presentación, jóvenes. Sí se ve, licenciado. Sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Vean. Algo muy interesante del derecho internacional en general, tanto público como privado, es que podemos utilizar doctrina y normativas para realizar un análisis comparativo de distintas legislaciones. En esta ocasión vamos a analizar y finalizar con el tema del concepto y el objeto del derecho internacional privado por parte de una investigación jurídica de la UNAM, ¿sí?, en México. Este análisis es un análisis bastante puntual y les va a servir a ustedes para que empiecen a trabajar con su técnica de subrayado. Yo les recomiendo que si pueden imprimir este texto, a mí me gusta más trabajar, todavía no me adapto muy bien a trabajar documentos virtuales, me gusta más imprimirlos y hacer las anotaciones, subrayar, poder hacer comentarios, fundamentos, pero para los que gusten hacerlo en virtual y ya puedan realizar sus anotaciones en el mismo, no hay ningún problema, ¿sí? Con base en este documento, vamos a realizar el análisis jurídico del concepto, ¿sí? Nos vamos a ubicar. Este documento ya está subido en su plataforma de Classroom, en los materiales, ¿sí?, para que ustedes lo tomen en consideración si lo quieren descargar. Que cada vez que acepto a alguien me salgo aquí de la... Ok. Nos vamos a ubicar en la página número 9, ¿sí? El punto tercero
hace referencia al derecho internacional privado en su objeto. Como la mayoría de textos doctrinarios que hemos analizado, vemos que existen distintas definiciones y distintas citas de juristas y doctrinarios que han realizado estudios y análisis de cómo encuadrar el objeto del derecho internacional privado. En este caso, las citas están muy bien hechas al momento de poder encuadrarlas con las comillas. Entonces, ustedes pueden ver que las citas de los autores están identificadas entre comillas y vemos que no hace referencia a una cita textual, ¿sí? Se le llama cita sarcástica, porque se le trata de implementar la idea a un término, ¿sí?, obtenido de un análisis jurídico. Si nosotros analizamos el objeto como primer punto, nosotros podemos ver que Calvo y Carrascosa se refieren como un conjunto de relaciones sociales, ¿sí? Quiere decir de que esta disciplina jurídica va a ser puramente privativa, porque va a regular relaciones sociales. Y por ende, estas relaciones sociales dan a conocer y y crean, ¿sí?, situaciones jurídicas privadas, pero con la característica de que estas situaciones jurídicas tienen un carácter internacional, ¿verdad? Vamos a ver si puedo subrayarles por acá. Ok. No me deja subrayarles, pero bueno. Entonces pueden ver por acá. Sí. Vamos a ir anotando. Entonces, podemos definir de que el derecho internacional privado nace de este conjunto de relaciones sociales con carácter internacional y tiene por objeto regular estas situaciones que nacen como fuente de estas relaciones internacionales, siempre en el ámbito privado, lo que hemos venido desarrollando, ¿sí? Sin embargo, existen relaciones transfronterizas. Estas relaciones transfronterizas no solamente hacen alusión al derecho privado como tal, sino que también al derecho público. Entonces, esta situación de poder enmarcar al objeto del derecho internacional privado simplemente como relaciones transfronterizas no es de nuestra utilidad, porque estamos hablando de que el tráfico, ¿sí?, de estas relaciones, al salir de las fronteras, cómo es que se sitúa en el ámbito jurídico que algo es privado y algo es público. Y eso lo denominamos únicamente estableciendo, identificando las partes que van a formar parte de esta relación jurídica. Entonces, si hablamos de individuos, vamos a privatizarlo. Y si hablamos de elementos estatales, lo vamos a volver un elemento público. Entonces, hace referencia a esto. Esta es una lectura que ustedes van a hacer. Y encontramos más adelante las situaciones jurídicas, ¿sí? Esto es parte complementaria y parte retroalimentación de lo que hemos venido desarrollando en la parte general del derecho internacional privado, ¿sí? En primer lugar, tenemos las situaciones jurídicas. Vamos a ver, compañera Carmelina, hágame favor de leer qué son las situaciones jurídicas en el derecho internacional privado. Sí, licenciado, buenas noches. Situaciones jurídicas, como cualquier otra disciplina jurídica, representa el mínimo común denominador que todas aquellas situaciones o supuestos de hecho que se aborden para su estudio deben tener trascendencia en el plano jurídico. Así las cosas, nos referimos a todas aquellas relaciones jurídicas que por sus características, naturaleza e implicaciones no pasen desapercibidas por el derecho. Derecho. Muchas gracias, Carmen. Vean, aquí nosotros podemos analizar que no toda relación privada va a trascender al plano jurídico, ¿sí? ¿Será que si yo vengo y tengo un chicle, ¿sí?, un dulce, y se lo regalo a la compañera Nancy Paola, eso va a tener una implicación jurídica? ¿Sí o no? No, Lick. No.
Depende, Lic. ¿Por qué? El simple hecho de dárselo no genera ninguna consecuencia jurídica, pero supóngase que tenga otras intenciones, algún estupefaciente o algo así, ya se convierte en sujeto de investigación y posiblemente lo vinculen con alguna situación jurídica, antijurídica, podríamos decirlo así. Muy bien. O que, por ejemplo, yo le regale tal vez algo robado, ¿verdad? Y que a ella la encuentren con este bien mueble de dudosa procedencia, ¿sí? Entonces el plano jurídico va a contemplar todas aquellas situaciones que tengan trascendencia en el derecho. ¿Y cómo es que algo tiene trascendencia en el derecho? En base a dos supuestos. En primer lugar, que sea contrario a la norma. Y en segundo lugar, que no siga una normativa debidamente estipulada. Es decir, un mecanismo o un procedimiento legal. Nosotros podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. No prohíbe, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos algo que la ley prohíbe, ya tiene una trascendencia en nuestro plano jurídico. Pero si yo estoy realizando algo que la ley no prohíbe, que entra dentro de mis libertades, no va a tener una trascendencia jurídica, ¿verdad? A menos, como bien dice el compañero Manuel, que veamos ese contexto situacional y que se encuadre en uno de estos dos supuestos. Entonces, las situaciones jurídicas buscan encuadrar dentro del plano jurídico estas relaciones privadas, ¿sí?, de trascendencia internacional. Es decir, que el derecho internacional privado únicamente va a regular las situaciones jurídicas, ¿sí?, que nazcan en el plano jurídico, es decir, que no pasen desapercibidas por el derecho. Como segundo supuesto, ¿sí?, tenemos las situaciones privadas. ¿Alguien que me ayude a leer hasta el primer, aquí por favor? Al primer punto. Situaciones privadas. Reiteramos que las relaciones jurídicas objeto de estudio por el derecho internacional privado son aquellas que reúnen dos adjetivos, a saber, privadas e internacionales, dos requisitos acumulativos necesarios e imprescindibles. Así, la existencia de un elemento de internacionalidad, extranjería en una situación privada da como resultado necesario la puesta en funcionamiento de las normas del derecho internacional privado. Muchas gracias, Brenda. Más que claro este primer párrafo de cómo poder adjudicarle el término privado, ¿sí?, al derecho internacional privado. Es decir, las relaciones privadas. ¿Qué son las relaciones privadas, jóvenes? ¿Entre quiénes se dan estas relaciones? Particulares. Entre particulares. Entonces regulamos las relaciones. En las situaciones privadas regulan las relaciones entre particulares con carácter internacional, de distinta nacionalidad, ¿sí? A eso le determinamos extranjería. Ese elemento internacional es la extranjería. Cuando ustedes van a hacer un trámite de migración, hay un departamento, hay una dirección de extranjería, ¿verdad?, que atiende extranjeros, atiende la constitución de garantes, atiende la constitución de residencias, etcétera. Todo lo que tenga que ver con los elementos privados de internacionalidad distinta a la nacional, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el sentido, ¿sí?, de estos sujetos que le han sentido a la disciplina, vemos de que se enmarca una situación distinta a la del derecho internacional público, ¿verdad? Porque el derecho internacional público tiene un plano únicamente objetivo dentro de estados, mecanismos diplomáticos, tratados, cuestiones que van a regular el orden público interno, ¿verdad? Ahora el elemento privado se va a situar únicamente en aquellas situaciones entre particulares, como bien dice la situación jurídica, que van a nacer a nuestro plano jurídico, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir el iuri imperii? ¿Sí? O con su potestad el iuri, permítame, se lo voy a subrayar aquí. El iure, gestione. Vemos que el Estado puede actuar con su potestad a través del imperio del derecho, ¿verdad? Eso es el iure imperii. Y su potestad de iuri gestione quiere decir que puede actuar
con el derecho y puede gestionar a través del derecho. Nosotros podemos, como personas individuales, actuar, ¿sí?, únicamente gestionando a través del derecho. Todo lo que nosotros deseemos gestionar, ¿sí?, dentro de las situaciones privadas debe de estar contemplado en el ordenamiento jurídico interno de una nación. Si yo deseo realizar una acción que va a dar nacimiento a una situación jurídica, previamente debo de reunir ciertos requisitos elementales que la misma ley nos otorga. ¿Cuál sería el requisito para contraer matrimonio en Guatemala, jóvenes? Ustedes que ya estudiaron Derecho Civil, ¿cuáles serían esos requisitos? Los generales, ¿verdad? Primero, tener capacidad jurídica, licenciado. Capacidad legal, ajá. ¿Qué más? No tener ningún parentesco en común. ¿Será que yo puedo contraer matrimonio con mi hermana? No, licenciado. Totalmente, ¿verdad? Pero esos son requisitos que no están estipulados en una lista, ¿sí? Nosotros no tenemos un listado de impedimentos. Nosotros debemos de recabar distintos impedimentos para poder saber cómo llevar a cabo estas relaciones privadas, ¿sí? Es ahí lo interesante del análisis de los casos. Cuando ustedes ya tengan su bufete, si ustedes desean trabajar como abogados de profesión liberal, se van a dar cuenta que hay casos que requieren una atención especial, porque parecen novelas, algunos casos que van a llegar a sus bufetes. Entonces su análisis debe de recabar esta información para que todas las actuaciones, todos los requisitos no sean contrarios a lo estipulado en el Iure Imperii, para que ustedes puedan gestionar a través del Iure Gestión. Esto quiere decir de que siempre va a haber un mecanismo estipulado en la ley para que ustedes puedan realizar una acción que van a hacer a la vida jurídica. Y como tercer punto tenemos las situaciones internacionales. Aquí quiero que pongamos mucho, alguien que me pueda apoyar con la lectura del primer párrafo de las situaciones internacionales, por favor. Decirle a la par, y como venimos comentando, es necesario para que esta disciplina jurídica se ponga en relación, que estemos ante una relación jurídica con dos necesarios e imprescindibles ingredientes, a saber, que sea una relación entre particulares y que se dé un elemento de internacionalidad o extranjería, requisitos sine qua non. Requisito sine qua non. ¿Qué quiere decir sine qua non, jóvenes? Esta palabra la van a ver mucho en análisis jurídico. Sin el cual no. Sin el cual no. Sine qua non, requisito sine qua non, ¿sí? Requisitos sin los cuales no nace a la vida jurídica, ¿sí? Entonces una situación internacional, el derecho internacional privado, debe de requerir que sea entre particulares, ¿sí? Podemos ver aquí la situación privada, ¿sí?, entre particulares, y por segundo punto, ¿sí?, el elemento de la internacionalidad o extranjería. Es un elemento particular extranjero, eso lo tenemos claro. Vamos a leer el segundo párrafo, por favor, para que leemos, porque me interesa que leamos lo que afirma García Moreno respecto a las situaciones internacionales. ¿Quién me apoya? Yo leo. Dígame. Respecto a este segundo elemento caracterizador del objeto de estudio del derecho internacional privado, internacionalidad, debemos adelantar que estamos ante supuestos de hecho que están conectados con varios sistemas jurídicos, todos ellos simultáneamente vigentes. Así, estudiamos la mutación que se produce en el elemento material del supuesto de hecho, el cual pasa de estar conectado con un único ordenamiento a estarlo con varios. De este modo, afirmamos que las relaciones jurídicas que estudia esta disciplina no agotan sus consecuencias en un solo orden jurídico, como bien afirma García Moreno. Bien, ahorita solo vamos a analizar esto
y vamos a leer lo que García Moreno afirma. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Recuerdan que en la unidad pasada hablábamos de la dificultad de poder realizar un análisis por parte de los órganos jurisdiccionales de un caso de derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque existen sistemas jurídicos, no solo internos, sino que externos, y que ambos tienen la misma vigencia. ¿Sí? Entonces es la complicidad de poder realizar un derecho o una disciplina, ¿sí? O un método de estudio de comparación de distintas soluciones que estos diversos ordenamientos jurídicos van a venir a interpretar. ¿Alguien ha escuchado del derecho comparado? O alguien que me pueda decir qué es el derecho comparado. Eso lo pueden buscar ustedes, tienen ahí los diccionarios que yo les brindé, ahí está la definición de derecho comparado, pueden buscarla en internet. ¿Qué es el derecho comparado? Las semejanzas que tienen jurídicamente un estado y otro. Bien, por ahí vamos, sí. Gracias, Daniela. ¿Qué más podría ser un derecho comparado, jóvenes? Dígame, Carmen. Se salió Carmen de la reunión. Búsquenlo y no se les va a olvidar. Búsquenlo y participen. Y cuando participan no se les van a olvidar estos conceptos y estas definiciones. Y aquí al lado le vamos a colocar derecho comparado, ¿verdad? Pero quiero que alguien me dé la definición de qué es derecho comparado. Dígame, Carmen. Carmen Patricia Spock me levantó la mano. Sí. ¿Aló? Sí, licenciado. Le escucho. ¿Me escucha? Ah, sí, ahorita sí. Licenciado, es la comparación de las leyes que tiene un estado con otro. Muy bien. Sí. Muy bien. Podríamos decir que el derecho comparado, ¿sí?, ya se toma como una disciplina, ¿sí?, o un mecanismo para poder estudiar distintos ordenamientos jurídicos, como bien decía la compañera Daniela y la compañera Carmen, ¿verdad? Lo que buscamos aquí es que esta resolución de conflictos no vulnere derechos extranjeros, ¿verdad? ¿Qué es permitido y qué no? A través de los principios de la aplicación y vigencia temporal, espacial, ¿sí?, de la norma jurídica. Entonces vemos de que el derecho internacional privado, tiene la cualidad de que ¿quiénes son los que conocen los asuntos para resolver dentro del derecho internacional privado, jóvenes? Los órganos jurisdiccionales de cada estado. Muy bien. Entonces estos órganos jurisdiccionales, que son los encargados de dirimir estos conflictos, deben de realizar un análisis, ¿sí?, a través del derecho comparado para poder, ¿sí?, establecer una resolución, ¿sí?, que esté conectada entre distintos ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Pues ahí es donde ya nos sirve la definición de García Moreno. ¿Alguien que me pueda leer lo que afirmaba García Moreno, por favor? Se trata de un cierto tipo de relaciones jurídicas cuyos elementos, constitutivos pertenecen a sistemas jurídicos diferentes en el espacio, es decir, sistemas susceptibles de aplicarse al mismo tiempo para resolver el mismo problema jurídico, en virtud de que los elementos constitutivos de la relación objeto del problema están vinculados con uno y otro de estos ordenamientos jurídicos. Muchas gracias. Entonces, ¿qué podemos denotar aquí? Que el elemento espacial, ¿sí?, de la validez jurídica es un elemento predominante a través de la disciplina del derecho comparado. Aquí ustedes van a colocar la anotación de derecho comparado y guarden la definición de lo que es el derecho comparado, lo que ustedes entienden como derecho comparado, ¿sí? No vamos a tener, dígame. Así como en el caso Hendrich, la vez que vi un poco y él usaba mucho, yo sentí que era derecho comparado porque él decía, es que tal ordenamiento jurídico, por ejemplo, Nicaragua,
no exige este requisito como lo exige Guatemala. Y él decía, ¿por qué no es así? Entonces, yo entiendo que ese es un derecho comparado, que él estudió varios ordenamientos jurídicos y como que comparándolo con Guatemala. Muy bien, sí, el caso Hendrix realmente llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Eso fue, si no estoy mal, en el 2019-2020, y hasta hace un par de meses podemos ver que hay una resolución que aún nos deja en qué pensar, porque no sé si alguien está enterado de qué consistía el caso Hendrix, jóvenes. Trae la compañera Brenda que nos cuente cómo es que existe un conflicto, porque el caso es Hendrix contra el Estado de Guatemala, ¿verdad? Pero en qué esta persona siente que han sido vulnerados sus derechos, ¿sí? Y de cómo realiza, como bien dice la compañera Brenda, la invocación de distintos ordenamientos jurídicos que no son contrarios al orden público y que no son contrarios a la normativa establecida aquí. Si bien es cierto, se requieren otros requisitos, se le están vulnerando, según la expresión de agravios que él realizó en este caso, algunos derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistía ese caso, compañera? Usted que, a grandes rasgos. A él no se le permitió ser notario en Guatemala porque él no quería renunciar a su nacionalidad, y él decía que cómo iba a renunciar a su nacionalidad si él era estadounidense. Y porque, si no mal recuerdo, creo que él mencionó Nicaragua, que en Nicaragua no exigían ese requisito de renunciar a su nacionalidad para ser guatemalteco, porque es un requisito esencial del Código Notariado. Y él también mencionaba de que el país había sido perjudicado por esa decisión, como que él quería ayudar a los pobres, es lo que yo había entendido. Sí, él tenía una fundación, él trabajaba con una fundación y específicamente es eso. En resumen, el caso Hendrix contra el Estado de Guatemala requirió de derecho comparado para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara si había vulneración de derechos o no. Pero esto dejaba un precedente. Imagínense que hoy en día no fuera necesario ser guatemalteco, como lo establece el Código Notariado, para ejercer la profesión del notariado, ¿verdad? Entonces, de que los extranjeros, no solo ya somos colegiados 39,000, creo que por ahí vamos, y que aún así los extranjeros puedan venir a ejercerlo, ¿verdad? Entonces, muchas opiniones a favor, muchas opiniones en contra, pero realmente lo que se busca, y excelente caso, Brenda, la felicito, excelente ejemplo, lo que se busca aquí es determinar cuál es la resolución más favorable, tanto para el Estado como para la persona que ha sido agraviada en sus derechos, ¿verdad? Porque el derecho internacional privado es íntimamente, ¿qué, jóvenes? ¿Qué es lo que busca entre las partes? La solución de los conflictos, licenciado. Muy bien, ¿y cómo se le llama a lo que busca la solución de los conflictos? A que yo le diga, mire, Mildred, ya no pelee con Brenda. La mediación, ¿no? Por ahí vamos. Conciliatorio. Conciliatorio, así es. El derecho internacional privado es íntimamente conciliatorio. Busca que ambas partes resuelvan sus conflictos entregándoles en la medida de lo posible las pretensiones de las mismas. Pero existen ciertas situaciones, aquí entramos en derecho internacional público también con las controversias estatales, ¿sí? Que sí definitivamente es una resolución que es a favor de una parte y en contra de otra, ¿verdad? De las pretensiones. Entonces vemos de que las situaciones internacionales deben como requisito poseer este elemento, mecanismo o disciplina del derecho comparado. Algo bastante interesante que vamos a profundizar y que ustedes en la lectura van a poder analizar, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. No, aquí quiero. Por aquí estaba la anotación. Es que ya les tenía subrayado esto, pero no me permite subrayar cuando presento. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo. Hay que me haga favor de darle lectura a lo que está resaltado, por favor. Por ejemplo, la entrega de las mercancías cuando éstas suponen la perfección del contrato de compraventa
En definitiva, la pregunta que tiene presente la doctrina es si cualquier elemento de internacionalidad que pueda confluir en la situación jurídica privada convierte a este en objeto de estudio del derecho internacional privado o si será objeto de estudio del derecho civil. Así nos cuestionamos, ¿qué peso específico debe tener el elemento de extranjería en la situación jurídica privada para que sea estudiado por los internacional privatistas y no por los civilistas? La cuestión ofrece interesante debate. Aquí encontramos una cuestión, muchas gracias compañera, aquí encontramos una cuestión bastante interesante, ¿sí? Cuando hablamos de un método civilista, ¿sí?, estamos eliminando el método extranjero, así de sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes retroalimentan cuál es la naturaleza, de dónde nace el derecho internacional privado, recuerden que hablamos de dos elementos importantes. Nace como una nueva doctrina, una nueva rama del derecho derivado de elementos internacionales, mercantilistas y civilistas, ¿sí? Esto con el objeto de poder dirimir los conflictos y toda la litis que puedan hacer, tanto civiles como mercantiles, pero con elementos extranjeros. Entonces, la resolución a este conflicto es, si yo hago un contrato, ¿sí?, de compraventa de mercancías, yo le doy el dinero a Claudia, ¿sí?, yo le estoy pagando a Claudia porque me dé 100 bolsas de cemento. ¿Cuándo se va a perfeccionar este contrato, jóvenes? ¿En qué momento se perfecciona un contrato de compraventa de mercancías? Si yo ya pagué o si Claudia ya me dio la mercancía. Se va a perfeccionar cuando ambas partes cumplan sus obligaciones. La obligación de dar, ¿sí?, por parte de Claudia, que ella tiene que dar las mercancías, y la obligación de recibir y el derecho de recibir las mercancías por mi parte, y mi obligación de dar el dinero y ella de recibir ese pago íntegro. El problema es que las situaciones internacionales, al momento de que nosotros no digamos influir, sino confluir, el término confluir quiere decir de que influye a tal magnitud de que se adhieren al objeto del contrato, ¿verdad? Ya no solamente van a ser 100,000 quetzales, ¿sí?, digamos de que me lo dio a 1,000 quetzales cada saco, un ejemplo. Ya no son solamente 100,000 quetzales, sino que ahora queda en duda quién debe pagar los impuestos, quién debe pagar el transporte, quién debe pagar el seguro para llenar los famosos Incoterms, ¿sí? Entonces vemos que ya hay situaciones jurídicas que los distintos estados aplican y por ende el contrato de compraventa de mercancías va a ser perfeccionado cuando se cumpla no solo la obligación de Claudia de darme la mercancía y no la obligación mía de pagar, sino que también las obligaciones que conllevan y que confluyen por parte de las obligaciones estatales. Y ahí es donde viene la pelea. Mire, Claudia, pero yo le estoy pagando a usted la mercancía, su mercancía debería de incluir el precio del transporte. No disculpe, Estuardo, no disculpe, licenciado Estuardo, el precio no incluye el transporte, ¿verdad? ¿Y dónde está el contrato? ¿Dónde está la compraventa? Entonces, por eso es importante que nosotros, a través del derecho internacional privado, definamos los elementos para poder establecer de quién es la obligación, ¿verdad? Entonces es un pequeño ejemplo de muchas situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Entonces vemos de que aquí ya vemos un caso práctico. No vamos a entrar aún a analizar casos prácticos, pero es importante para que nos hagamos una idea, ¿sí? Vamos a continuar con esta situación. Ok. Cuando hablamos, aquí está. Por favor, alguien que me puede leer esto. Derivado de esa soberanía legislativa, encontramos códigos civiles de procedimientos civiles e incluso constituciones para cada uno. Es útil hacer el distingo entre ambas relaciones privadas, las internacionales y las interregionales, mientras que las internacionales son las que relacionan a la República Mexicana con otros estados entre soberanos.
Las interregionales relacionan a las entidades federativas y sus respectivos cuerpos normativos. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Recuerden que nosotros somos una república, ¿sí?, que no está dividida, y que no es una república federal, ¿sí?, no es una federación. No estamos constituidos por estados, como lo son los Estados Unidos de América, los Estados Unidos mexicanos, ¿sí?, el Estado de México. Esto quiere decir que en todos los departamentos de Guatemala se sigue la misma normativa. A diferencia de estados mexicanos, por ejemplo, que son nuestros vecinos, para darles el ejemplo más claro, que vamos a encontrar ciertos impuestos en algunos estados, ¿sí?, que no vamos a encontrar en otros. Vamos a encontrar ciertos requisitos, ciertas obligaciones legales, ¿sí?, y se deben de respetar por esa soberanía legislativa. Entonces vemos de que los procedimientos van a cambiar dependiendo no solo de la temporalidad, porque la temporalidad únicamente nos va a exigir que estén vigentes las normas, ¿sí?, no que vamos a hablar del aspecto espacial, del aspecto territorial, en dónde nace la constitución del negocio y en dónde se va a cumplir ese negocio, por dónde, ¿sí?, si hablamos de rutas, dónde vamos a transitar, ¿sí?, las mercancías, las obligaciones que nosotros deseamos cumplir y qué obligaciones se van a desprender de esta transportación. Entonces aquí ya es un pequeño ejemplo de cómo vamos a analizar ya en la parte especial, ya para la última unidad, el tema de los Incoterms, los seguros, las aduanas, ¿sí? Ya vamos a adentrarnos un poco más a lo específico, pero por el momento ustedes deben de entender que el aspecto de la soberanía legislativa por parte del derecho internacional privado debe de ser respetado, ¿sí? No porque yo deseo traer mercancías del país A al país B, ¿sí?, voy a cumplir únicamente las obligaciones del país A o las obligaciones del país B. Si eso va a conllevar de que el traslado, por ejemplo, si es un traslado terrestre, y que va a cumplir con ciertas rutas, con ciertas aduanas, con ciertos, ¿cómo se le llama esto? Ciertos peajes, ¿verdad?, para la utilización de estos territorios, entonces esas obligaciones deben de ir incluidas y deben ser respetadas. Es decir, la soberanía legislativa territorial se respeta en todo ámbito del contrato, ¿verdad? Y por último, sí, tenemos un aspecto que no nos vamos a adentrar tanto a eso, pero es importante que lo conozcamos, ¿sí?, que es la relatividad temporal del elemento de la extranjería. ¿Quién me puede apoyar a leer? Por último, resta hablar de la denominada relatividad temporal del elemento de extranjería, la cual surge cuando una relación jurídica con tintes puramente internos adquiere, por motivos variados, una dimensión internacional. Se suele achacar tal mutuación a factos como la autonomía de la voluntad, según Fernández Rosas, o a actos de la propia naturaleza. Ok, muchas gracias. ¿Por qué según Fernández Rosas nos indica de que la relación jurídica, ¿sí?, va a tener una relatividad temporal del elemento de extranjería según nuestra autonomía de la voluntad? Se los pongo de manera sencilla. Yo puedo hacer distintos, para los que tengan un poco de experiencia en materia aduanera, ustedes saben de que el transporte puede ser marítimo, terrestre, aéreo, tenemos facturas FAB, FOB, ¿sí? Esto quiere decir que dependiendo de la autonomía de mi voluntad, de lo que yo pacte con la otra parte para realizar este contrato, ¿sí?, dependiendo de eso, vamos a realizar, ¿sí?, distintas obligaciones. Entonces vemos de que dependiendo de cómo pactemos nosotros el negocio jurídico, se van a desprender distintas obligaciones que quizás si lo hubiéramos pactado de otra manera, no habría que cumplirlas, pero habría que cumplir otro tipo de obligaciones, ¿sí?, más que todo en materia tributaria, ¿verdad? Entonces vemos que el elemento de la autonomía de la voluntad para la contratación o la elaboración del negocio jurídico entre las partes es un elemento que va a dar una relatividad. Cuando hablamos de algo relativo, quiere decir que en singular es distinto para cada persona, para cada parte. Dicen el tiempo es relativo.
cada persona ve el tiempo pasar de una forma distinta. Si ustedes van en un vehículo y van a alta velocidad, ven borroso, ¿sí? El paisaje, ven borroso las cosas que pasan cercanas al vehículo. Si ustedes están parados fuera del vehículo, ven el vehículo moverse de manera rápida, pero ven el paisaje distinto. Eso quiere decir que si ustedes deciden ir en el carro o deciden estar afuera, ¿sí? Caminando, van a ver las cuestiones y se van a desprender distintos elementos de forma diferente. Lo mismo sucede con los negocios jurídicos. Yo decido manejar o ir dentro del vehículo o decido ir caminando. Y dependiendo de eso vamos a ver este ámbito de la relatividad temporal, ¿sí? De este elemento, vamos a verlo distinto. Obviamente se le agrega el elemento de extranjería, porque estamos hablando de relaciones privadas entre particulares, obviamente, de distinta nacionalidad, ¿sí? Vean, ya la compañera Julieta les colocó el enlace, les va a colocar ahorita el enlace de asistencia. La clase de hoy la vamos a dejar así corta porque yo no los quiero saturar, ¿sí? El ejercicio, ¿sí? Que ustedes van a entregar de este documento va a constar de 3 cuestionarios.